Ok, entonces vean, yo lo que quiero hoy es que revisemos la tarea, ¿verdad? Y especialmente la parte de vectores. Entonces sí, bueno, por favor tengan ahí el enunciado. Entonces, primero que todo, bueno, en la tarea habíamos hablado, ¿verdad? Yo les di a ustedes unos vectores y, bueno, tenían que hacer varias cosas, ¿verdad? Primero hablamos sobre el método gráfico, unas preguntas, ¿verdad? Que venían sobre el método gráfico. Y después venían, había que representarlos y después había que hacer unas operaciones, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que revisemos esta parte de la tarea. Digamos, primero me voy a centrar en lo que es la representación cartesiana, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, esto es a modo de repaso, ¿verdad? Que los vectores tienen magnitud, en este caso la magnitud sería 400, ¿verdad? Profe, disculpe un toque. ¿Puede aceptarme? Porque es para meterme con la comp. Gracias. Entonces habíamos dicho que los vectores tienen magnitud, ¿verdad? Sí. Y tienen dirección. Entonces en este caso, ¿verdad? Dice que R1 es un vector que tiene 400 metros de magnitud y su dirección está de la siguiente forma. Del este, que sería el eje X positivo, bueno, ustedes aquí en el plano cartesiano ubican los puntos cardinales. Entonces aquí sería el este, aquí sería el norte, aquí sería el oeste, aquí sería el sur. ¿Sí? Entonces dice que del este son 45 hacia el sur. Entonces la representación cartesiana de ese vector sería, ¿verdad? Bueno, en este caso vean que yo marqué 315. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho en repetidas ocasiones, ¿verdad? Que los ángulos los vamos a ubicar respecto al eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, ¿verdad? Dice que del este, que sería aquí el eje X, ¿verdad? Me muevo 45 hacia el sur. Pero ese ángulo de 45 en realidad es equivalente a que yo agarrara desde el eje X positivo y de toda la vuelta por acá y llego aquí. Entonces eso sería 315. Lo otro que yo les había dicho era que entonces para calcular las componentes de ese vector, yo uso el ángulo de 315 de una vez. Vean que esos vectores tienen como una particularidad ahí, ¿verdad? Que hay uno en cada cuadrante y tal vez este no, ¿verdad? No, no es tan evidente porque está a 180 grados. Porque la idea es que aprendan a ubicarlos, ¿verdad? Ya después tenemos el otro vector que dice que son 300 metros, 245 grados. Y yo nada más les doy a ustedes el ángulo. Entonces ustedes empiezan desde el eje X positivo. Ustedes empiezan desde el eje X positivo, ¿verdad? Empiezan a contar 245. Aquí serían 180. Y de aquí faltarían 65 grados, ¿verdad? Que sería aquí. Y trazan la magnitud del vector.
Entonces ahí estaría ubicado ese vector, y ese vector está ubicado en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, para calcular las componentes, de una vez usamos magnitud del vector por coseno de 245, sería I, y la Y sería magnitud del vector 245, el seno de 245 sería en J, y así sucesivamente. Entonces, no sé si en esta parte hay alguien que todavía no entiende bien lo que es la representación cartesiana. Sí, profe, yo eso me cuesta un toque. Cuando son vectores unitarios sí me lo sé, es muy fácil, pero en eso no. Bueno, entonces tienen que, los que ven que les cuesta, entonces yo les voy a dejar una práctica ahí, ¿verdad? Ad honorem, o sea, no va dentro de tareas, ¿verdad? O sea, el que considera que le cuesta, entonces me dice, no, pero yo la verdad es que eso yo no sé hacerlo. Entonces yo le voy a mandar como una tipo práctica y me la devuelve, ¿verdad? Y el que ve que no le cuesta y que está todo bien, entonces no, está bien, quedamos así. Ok, entonces, en cuanto a lo que es la representación unitaria, ¿verdad? Habíamos dicho, entonces, vean, por ejemplo, entonces aquí R1, o sea, este 1 de aquí es simplemente como una etiqueta, ¿verdad? O sea, yo lo que estoy diciendo es que ese vector R1 con la flechita, ¿verdad? Eso simplemente es, yo estoy nombrando el vector. Entonces, ¿cómo yo puedo representar ese vector en componentes, en representación de vectores unitarios? Yo lo represento de esta forma. La componente en X, ¿verdad? De ese vector, entonces, ¿qué hago yo? Y yo lo copio igual, yo le pongo R1, ¿verdad? Pero le adjunto aquí una X, que eso me quiere dar a entender que es la componente en X del vector R1, ¿verdad? Entonces, como yo les había dicho ya, pues, se los dije en la clase, entonces, esta es la parte del vector que se ubica sobre el eje X. Pero esto nada más es como el numerito, no me da ningún indicio de dirección ni nada. Para yo darle, digamos, ya la dirección, que es sobre el eje X positivo, entonces yo tengo que ponerle aquí una Y. Bueno, sobre el eje X, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo. Entonces yo pongo esta Y con un techito. Entonces, esta parte de acá, esto de aquí, esto de aquí viene siendo entonces la parte en X de ese vector. O sea, ustedes tienen que visualizarlo como una flechita, podrían visualizarlo como una flecha sobre el eje X. ¿Cuál es el tamaño de esa flecha sobre el eje X? Y lo que valga R1X. Y aquí me disculpan porque me faltó la J. Aquí me faltó una J. Entonces, esto sería, ¿verdad? La componente o la parte del vector que se ubica sobre el eje Y, positivo o negativo, ¿verdad? Según corresponda. Entonces, vean, esto de aquí simplemente es una representación. Digamos, ustedes lo que tienen que meterse, sí, como en su cabeza es decir, bueno, entonces, el vector, ¿verdad? Que es, en ese caso sería una magnitud, la flechita que representa, dirección, o sea, esa es la forma en que yo identifico un vector. Entonces, es igual a la parte en X del vector, y entonces eso A multiplicado por el Y.
sea, el hilo que me va a decir es que si es positivo o negativo sobre el eje X. Esa es como la parte en X de ese vector, porque el vector Y nada más se usa para dar dirección, más y la parte en J, ¿verdad? Ahora, los componentes en X y en Y la componente en X de un vector, y eso simplemente es una formulilla ahí que se la aprenden, da igual, en caso de algún examen, pues yo les doy a ustedes un formulario, pero simplemente la componente en X de un vector, trigonometría básica, ¿verdad? Y es igual a la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Para el vector 1, el R1, la componente en X sería entonces 300 metros, ¿sí? Por el coseno de 315. Ay, perdón, ya me hice un enredo. Era 400. Bueno, ahí tuve un fallo ahí. Ya me di cuenta que tuve otro fallo, pero según yo ya lo he arreglado. Pero 300. Bueno, no, ahí le cambié la magnitud. Entonces sí, tengo que arreglar esto otra vez. Pero en este caso, bueno, sí, dije, si no, que arreglémoslo de una vez. Vayan haciéndolo ustedes, entonces, de una vez para que ya lo tengan. Entonces, la componente en X sería, no es 300, ¿verdad? Ve, yo le cambié la magnitud ahí. Sería 400 metros por coseno de 315. ¿Cuánto da eso? Profe, ¿cuánto? Es que yo puse 300 y era 400, entonces ya estos Ah, cálculos ya no. Sí, no, van a variar, digamos. 282.8. ¿Cuánto? 282.8. Ah, no, entonces sí está bien. Entonces, vea, ya me di cuenta que fue el enredo. Yo Yo creo que puse fue mal. 300, pero sí lo calculé con 400, entonces. Si no, digamos, profe, sí está bien, pero lo único que está ahí Sí, sí, es que usted puso 300 en sí, sí, lugar de... exactamente. Entonces, ahí táchenle, y bueno, la tarea entonces es 400, ¿verdad? Sí, todo está bien, está bien. Ok, entonces simplemente es calcular la componente en X, la componente en Y, ¿verdad? Que son estas formulillas. O sea, ahí no hay que hacer mayor deducción, mayor cálculo, no, eso ya es simplemente apréndaselo. O por trigonometría sale. Entonces aquí tengo, digamos, las dos componentes y después, ¿qué es lo que hago para expresar el vector como representación de vectores unitarios? Y no, nada más sustituyo los valores que obtuve y me va a quedar de esta forma. De esta forma de esta forma de acá, ¿verdad? O sea, la representación entonces de esto, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo interpreto, cómo leemos esto que está aquí? De que ustedes entonces pueden hacer sobre el eje X, ustedes pasan una rayilla, ¿verdad? Sobre el eje X. Pasan una raya sobre el eje X que tiene un valor, digamos, de 282,84, ¿verdad? Sobre el eje X positivo. Y después de eso, ¿qué tienen que hacer? Bajar, ¿sí? Porque vea que el J tiene un negativo, entonces es bajar menos 2,82,84. Y entonces esas son, digamos, las componentes de ese vector. Ahora sí, apliquen, digamos, denle vuelta a esto. ¿Cómo hacía yo para calcular la magnitud de un vector? ¿Cuál era la fórmula que usábamos? La ecuación. ¿Cuál es? La hipotenusa y Ajá. Entonces, Pitágoras.
Componente X a la 2 más componente X y a la 2 y todo en raíz. Correcto, entonces hagan eso otra vez. Y acuérdense también lo del ángulo, ¿verdad? Profe, pero tiene que dar la misma magnitud, 400. Digamos, es que aquí hay un asunto que es redondeo, ¿verdad? Sí, sí, llegamos a lo mismo. O sea, si es por decimales ahí, no es, no es redondeo. Y, por ejemplo, calcular el ángulo, ¿cómo sería? Con tangente inversa. Sí, shift tan, ¿verdad? Ujú. Entonces les va a quedar ahí shift tan de -1. ¿Cuánto les da eso? Les va a dar -45, ¿verdad? Sería 315. Sí, porque ese menos, ¿verdad? Ustedes tienen que saber interpretarlo, porque cuando ustedes tienen vectores que están en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, les va a dar negativo. Entonces tienen que saber interpretar. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos para quitarnos ese -45 de encima? Le sumamos de una vez 360. Entonces ya con eso tenemos el ángulo de 315. Estamos. Entonces, eso es la representación en vectores unitarios. Ay, que hoy ando, pero... Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Para cada uno de los vectores, por ejemplo, el R2, ¿verdad? ¿Qué usaríamos? ¿Cuál es la magnitud de R2? Yo creo que es 300. Sí, esta sí es 300. Entonces, la componente en X sería 300 metros coseno de 245. Sí, de una vez. O sea, es lo mismo. O sea, esto aquí, si usted aprende a hacer uno, ya se aprende a hacer todos, porque es un método nada más. O sea, esta misma receta que está aquí, usted lo que tiene que hacer es seguirla para, si le preguntan, yo le voy a hacer un vector en, no sé, le digo 500 metros, 500 kilómetros, 65 grados. Y entonces usted aplica esto que está aquí. O sea, usted lo que necesitan es como, incluso hasta ustedes mismos pueden inventarse vectores y empezar a representarlos en el eje X y el eje Y, digamos, bueno, en representación así unitaria. O sea, si ya ustedes aprenden a hacer uno, ya saben hacer todo. Digo, obviamente hay que tener los cuidados, ¿verdad? De que ver el ángulo, usar el ángulo correctamente, el cuadrante y todas esas situaciones, ¿verdad? Pero, o sea, simplemente es aplicar Profe, ecuaciones, nada más. cuando usted nos pide el gráfico, ¿es el vector final o la operación ahí en el plano? Depende, porque puede ser que, digamos, si yo le digo a ustedes, sume, haga toda la operación y represéntelo en un plano cartesiano, entonces sería como el resultado final. Ah, Pero, ok. por ejemplo, aquí lo que les estoy diciendo es que dibujen los vectores que yo les di ahí. Profe, y en el examen de la otra semana lo que sale es esto y lo de pasar a Yo que así, espero saber, digamos. Mante. Y conversiones, sí. O sea, puede en el examen, qué sé yo sé, les doy las componentes de un vector y entonces le digo, encuentra la magnitud y la dirección. O les pongo, y no sé, les pongo dos vectores y les digo, bueno, súmenme en el vector
y encuentren la magnitud y dirección del resultante, o sea, cosas así. O les pongo un vectorcillo ahí y que me lo representan de forma de vectores unitarios. Ok. Entonces vean el R2, es lo mismo, ¿verdad? ¿Hay dudas con el R2? O sea, tal vez ahorita sí, vamos, como le digo, esta partecilla de los subíndices sí me interesa, bueno, porque es como lenguaje, ¿verdad? Que tienen que ya empezar a familiarizarse. Entonces, sí, por ejemplo, como yo les decía, tal vez a algunos sí se les dificultaba eso, ¿verdad? Como nombrar los vectores y cosas de eso, pero eso yo lo comprendo. Pero sí vi algunos que, digamos, no fueron capaces, digamos, de hacer como este procedimiento, o a la hora ya de sumar los vectores, lo que hacía era sumar todo así, corrido, entonces no distinguían, digamos, entre lo que es suma vectorial y suma de escalares. Entonces ya saben, o sea, si ustedes tienen un vector así, una R, la R con la flecha y aquí un 2, ¿verdad? Entonces la componente en X, ¿cómo se representa? La representan así, ¿verdad? R2 con una X, R2 con una Y, entonces esos son los componentes. Estamos. Entonces vean, respecto a lo que son las operaciones, aquí dice lo siguiente, ustedes tienen que agarrar, ¿cómo leo yo esto? Ustedes tienen que agarrar, dice que 2R1, ¿verdad? Entonces es el vector R1, ¿sí? Ustedes tienen que multiplicarlo por 2 y a eso tienen que sumarle 3 veces el vector R2. O sea, eso es una operación vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Profe, le voy a ser muy honesta. No le estoy entendiendo. Pero es que, digamos, ¿qué es lo que usted no entiende? Porque, vean, otra cosa que sí les digo es esto, yo puedo venir a usted y decirle aquí 100.000 veces, la componente en X se calcula de esta forma, pero si ustedes no van y revisan el libro, si ustedes no buscan por Si otro no, lado, vean, digamos, pues, yo lo que no es sé, sacar se va a las hacer muy componentes complicado. y todo eso, yo lo sé hacer bien. A mí lo que, digamos, con vectores lo que me cuesta un poquitín es lo de suma de vectores. Sí, que eso es lo que estamos hablando Yo ahorita. lo manejo bien. ¿Puede replantear la pregunta, profe? Vamos, aquí lo que estamos haciendo es una operación con vectores, entonces yo lo que le estoy diciendo es que agarre el vector, ¿verdad? Dice 2 veces el vector R1 más 3 veces el vector R2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? O sea, hay varias formas de hacerlo. Entonces, en el solucionario yo les puse a ustedes, digamos, ya nosotros de preguntas pasadas, ya se habían calculado las componentes, ¿sí? De los vectores. O sea, el R1 ya ustedes habían sacado las componentes y el R2. ¿Estamos de acuerdo? Acá eh, ya se había hecho, ¿verdad? Sí. Profe, a como yo veo, hay dos formas, ya sea multiplicar la magnitud por 2 o por aparte ya las componentes.
Sí, correcto. Eh, sí, o sea, ustedes pueden agarrar, sí, hay varias formas, o sea, aquí no, ¿por qué? Porque los vectores tienen esa propiedad, o sea, que cuando usted multiplica un vector por 2, entonces dice, sí, su magnitud aumenta por 2, entonces su magnitud aumenta y su ángulo queda igual y saca las componentes. Esa es una forma. Profe, Pero está la entonces, otra, que usted sabe, denme un chancito, que usted saca las componentes y después lo multiplica por 2. ¿Sí? para resolver ese ejercicio, digamos, entonces el R1 que ya saqué, por 2, el R2 lo multiplico por 3, luego sumo los componentes que, bueno, el X de R1 por 2 y el X de R2 por 3, lo sumo también así con el Y lo que me da ya ahí saco magnitud y dirección y ya. De resumidas cuentas, sí. O sea, eso es lo que Ok. ahorita, lo que ahorita quiero como explicar y ver, que veamos, ¿verdad? Ah, Porque ok. vean lo que dice aquí, dice, bueno, ya teníamos las componentes. Entonces, vean, esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, yo lo puedo dividir o sea, esta suma vectorial va a tener un componente en X y un componente en Y. La suma vectorial, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí lo que tienen que hacer es, por ejemplo, la componente en X de ese nuevo vector, ¿cuál es? Entonces, ustedes tienen que llegar y decir, bueno, 2, ¿sí? Véalo aquí, en esta ecuación que les estoy aquí marcando, ¿verdad? O sea, la componente en X de ese nuevo vector, ustedes lo que tienen que hacer es decir, ok, entonces sería 2 por la R1X, ¿sí? Más 3 por la R2X. Eso es lo que tengo que hacer. Hacer esa operación primero, ¿sí? Y ya ustedes, si tienen las componentes, y con el Y, hacemos lo mismo. O sea, esas operaciones están aquí están, ¿verdad? Yo le puse ahí que podemos nombrar el nuevo vector resultante como vector, o sea, vean, por ejemplo, puse una V que quiere decir vector y esa R pequeñita es como para decir, bueno, vector resultante. Pero igual, si ustedes le querían poner a eso, no sé, R pelado, como para decir resultado, o le querían poner, no sé, suma, una S, como fuera, de eso está en la libertad de cada quien, o si le quieren llamar el vector, no sé, unicornio ahí, con una U, no sé, ya es cosa de ustedes. Simplemente, bueno, uno trata de usar ahí, ¿verdad? Como el lenguaje de forma que se pueda entender, ¿verdad? Lo que queremos estar expresando. Y les repito otra vez, o sea, yo sé que en esa parte, tal vez algunos sí se confundieron, que no sabían, digamos, cómo utilizar esa parte de notación, entonces aquí lo estamos como viendo, ¿verdad? O sea, eso no es ningún pecado, pero a mí sí, o sea, lo que sí me preocupó fue como esa parte, ¿verdad? Que no supieron cómo distinguir y separar las componentes y eso, ¿verdad? Entonces eh, acá, sí queda claro esto aquí. Por ejemplo, que esta suma vectorial, esta suma vectorial tiene dos componentes que se expresan de esta forma. Sí se entiende, sí lo captan o no. De mi parte, sí, profe. Yo sí, profe. Ok. Entonces aquí hacemos las operaciones, ¿verdad? Calculamos las componentes que están aquí, que estas serían entonces las componentes del vector resultante. Después, ¿qué hacemos con esas componentes? Le aplicamos Pitágoras para calcular entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que sería la magnitud del vector resultante. Y después, ¿qué hacemos? Shift Tan, ¿verdad? Y para encontrar el ángulo, en este caso, vean que me dio menos
menos 82,36. ¿En qué cuadrante está ese vector? Está en el cuarto cuadrante, por aquello, ahí puse tercero. Un, un fail ahí. Está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? ¿No? Profe, Sí. como que se me está yendo el internet y se pega demasiado. ¿Será que puedo ver la grabación después? O sea, el que tenga problemas, no, yo le pongo ahí conexión, ¿verdad? O sea, por eso no se estrese. Bueno, igual si la está grabando, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. De ahí sí será ver el video después. Y no, entonces me quedo aquí con los que tengan buena conexión. Sí, yo también, profe. Ok. Se está pegando mucho el audio. Hagamos algo, los que no, digamos, los que definitivamente no pueden. Entonces, vean, quiero que, bueno, de que hagan, digamos, los que no pudieron hacer, digamos, las operaciones de la tarea, de que me hagan la 2 en este ratillo, en que sea ahí, me lo mandan ahí por WhatsApp. La que sigue esta. O sea, que traten de aplicar como este método y me lo mandan ahí para verlo. Estamos. Ya se me va a cerrar aquí, entonces voy a terminar la reunión y me vuelvo a conectar. Unos 5 minutos. Ok, profe, yo dentro de no sé cuánto, dentro de un poco rato, me voy para San Vito, para la oficina de mis papás. Entonces, en ese rato, si se conecta, me conecto cuando yo llego allá. Ok. ¿A qué hora nos vamos a conectar, bro?